Camila no esperaba recibir visitas esa noche. Estaba en casa, disfrutando de una tarde tranquila mientras su madre dormía profundamente en la habitación contigua. Desde que había vuelto de la universidad para pasar unas semanas en casa, su vida había sido rutinaria. Estaba acostumbrada a las largas noches de lectura y al silencio que solo se interrumpía por el sonido del viento golpeando las ventanas. Sin embargo, esa noche todo cambió cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Luis, su primo, a quien no había visto en mucho tiempo, apareció sin previo aviso. Camila abrió la puerta con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Luis, no sabía que vendrías», dijo Camila intentando disimular el desconcierto en su voz. Luis, con su sonrisa despreocupada y su actitud relajada, parecía haberse presentado solo para una visita informal, pero había algo en su mirada que la incomodaba. Camila lo invitó a pasar, aún intentando comprender qué lo había llevado a su casa a esas horas. «Pasaba por el barrio y pensé en saludarte. Hace mucho que no nos vemos, ¿verdad?», dijo Luis con una sonrisa que no terminaba de tranquilizar a Camila. «Sí, es cierto. Ha pasado mucho tiempo», respondió Camila, mientras cerraba la puerta detrás de él y lo guiaba hacia la sala. Ambos se sentaron en el sofá, y mientras conversaban, Camila no pudo evitar notar que había algo diferente en Luis. Su actitud relajada parecía tener un matiz distinto, algo que ella no había percibido en él antes. Aunque la conversación era casual, había algo en la forma en que la miraba que la hacía sentir incómoda, como si estuviera observando más de lo que parecía. Mientras hablaban sobre sus vidas, Luis comenzó a acercarse sutilmente a ella, rompiendo la distancia habitual que había entre ellos. Camila intentó no darle importancia, pensando que quizás era solo su imaginación, pero en el fondo, algo no se sentía bien. A medida que la noche avanzaba, Camila no pudo ignorar la tensión que comenzaba a formarse en el ambiente. Luis seguía hablando sobre cosas triviales, pero había una cercanía física que nunca antes había existido entre ellos. Aunque Camila siempre había considerado a Luis como un primo querido y cercano, algo en su comportamiento esa noche la hacía sentir nerviosa. «¿Te acuerdas de las veces que jugábamos juntos cuando éramos niños?», preguntó Luis con una sonrisa nostálgica. «Claro, pasábamos horas en el parque detrás de la casa de la abuela», respondió Camila, intentando mantener la conversación ligera. Sin embargo, cada vez que Luis hablaba, sus palabras parecían tener un peso diferente, como si estuviera sugiriendo algo más. Camila, aunque incómoda, trataba de convencerse de que todo estaba en su cabeza, que Luis no estaba insinuando nada inapropiado. Pero a medida que la conversación continuaba, su sensación de inquietud solo crecía. «Eran buenos tiempos, ¿no?», dijo Luis mirándola fijamente. «A veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si hubiéramos seguido siendo tan cercanos». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La manera en que Luis la miraba ya no era la de un primo cariñoso, sino algo más. Intentó cambiar de tema, buscando una excusa para terminar la conversación, pero Luis se adelantó, acercándose aún más. «Luis, creo que deberías irte ya. Es tarde y mi madre podría despertarse en cualquier momento», dijo ella intentando sonar calmada. Luis la miró en silencio durante unos segundos antes de sonreír. «Tienes razón, no quiero molestarte más, pero me alegra haberte visto, Camila». Camila sintió un alivio momentáneo cuando Luis se levantó del sofá y caminó hacia la puerta. Sin embargo, antes de salir, se giró hacia ella una vez más, con una mirada que la hizo estremecer. «Nos veremos pronto», dijo, antes de salir finalmente de la casa. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Camila se quedó de pie en la sala, con el corazón latiendo rápidamente. Sabía que algo en esa visita no había sido normal, y aunque Luis no había hecho nada directamente inapropiado, había una tensión en el aire que la hacía sentir inquieta. En los días que siguieron a la visita de Luis, Camila no pudo dejar de pensar en lo que había sucedido. Cada vez que recordaba la forma en que Luis la había mirado, el tono de sus palabras,
Sentía una mezcla de confusión y ansiedad. ¿Estaba exagerando? Tal vez solo era su imaginación, y Luis simplemente había sido un poco más cercano de lo habitual. Pero en el fondo, Camila sabía que algo no estaba bien. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, su madre, Isabel, entró en la habitación. Isabel, aunque era una mujer tranquila y relajada, tenía una intuición muy aguda y no tardó en notar que algo preocupaba a su hija. «Camila, te noto un poco distraída estos días. ¿Todo está bien?», preguntó Isabel, mientras la observaba con curiosidad. Camila dudó por un momento. No quería preocupar a su madre, y mucho menos contarle lo que había sentido durante la visita de Luis. No estaba segura de cómo expresar lo que había pasado, ni siquiera sabía si había pasado algo realmente. «Sí, mamá, solo estoy un poco cansada. La universidad me tiene con la cabeza en 1000 cosas», respondió Camila, intentando sonar convincente. Isabel la miró durante unos segundos más antes de asentir. «Bueno, si necesitas hablar, ya sabes que siempre estoy aquí para ti». Camila sonrió, agradecida por el apoyo de su madre, pero sabía que no podía contarle lo que realmente estaba pensando. Sentía que, hasta que no estuviera segura de lo que había pasado, era mejor mantenerlo en silencio. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba dormir, la mente de Camila no dejaba de darle vueltas al encuentro con Luis. Había algo en esa visita que no podía dejar de analizar. Algo que seguía rondando en su cabeza como una sombra que no desaparecía. Y aunque trataba de convencerse de que solo estaba imaginando cosas, en el fondo sabía que la próxima vez que viera a Luis, las cosas serían diferentes. Pasaron algunas semanas antes de que Camila volviera a ver a Luis. Esta vez no fue una visita inesperada, sino que coincidieron en una reunión familiar. La tensión que había sentido en la última visita aún estaba presente en su mente, y no pudo evitar sentirse nerviosa cuando lo vio llegar. Luis la saludó con la misma sonrisa despreocupada de siempre, como si nada hubiera pasado, pero Camila notó que sus ojos la seguían con más insistencia de lo habitual. Durante la reunión, trató de mantenerse ocupada hablando con otros familiares, pero no pudo evitar cruzar miradas con él en más de una ocasión. Cada vez que lo hacía, sentía una extraña mezcla de incomodidad y atracción, una sensación que la desconcertaba. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Camila se encontró a solas con Luis en la cocina, mientras ambos ayudaban a recoger la mesa. El ambiente estaba cargado de una tensión que no podían ignorar. «Me alegra verte de nuevo, Camila. ¿Has pensado en la última vez que nos vimos?», preguntó Luis con un tono casual, pero que a Camila le pareció cargado de intención. Camila sintió cómo su pulso se aceleraba. Había esperado que Luis no mencionara nada sobre aquella visita, pero al parecer, él también había sentido la tensión entre ambos. «No sé a qué te refieres, Luis. Solo fue una visita normal», respondió ella, intentando sonar despreocupada. Luis la miró fijamente sin apartar la vista. «Sabes que no fue solo una visita normal. Lo sentiste, igual que yo». Camila sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que había algo en esa visita que no había sido normal, pero nunca pensó que Luis lo reconocería tan abiertamente. «Luis, no sé de qué estás hablando. Somos primos. No deberíamos estar hablando de esto», dijo ella con un tono más firme. Luis dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. Camila sintió una mezcla de miedo y atracción que la paralizó por un momento. «Camila, no puedes negar lo que hay entre nosotros. Lo siento cada vez que te veo. Y sé que tú también lo sientes», dijo Luis, su voz suave pero insistente. Camila se apartó rápidamente, intentando recuperar el control de la situación. «Esto no está bien, Luis. Somos familia, y no quiero que las cosas se compliquen más», respondió, intentando sonar firme. Luis la miró durante unos segundos antes de retroceder ligeramente. «Tienes razón. No quiero que las cosas se compliquen.
Pero no puedo dejar de pensar en ti, Camila. Lo que sentimos no va a desaparecer tan fácilmente. Después de la conversación en la cocina, Camila no pudo dejar de pensar en lo que había sucedido con Luis. Las palabras de él resonaban en su mente una y otra vez, mientras ella intentaba convencerse de que todo debía parar. Sabía que lo correcto era cortar cualquier contacto que pudiera llevar a algo más. Pero cada vez que pensaba en él, una mezcla de confusión y atracción la invadía. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? Los días siguientes fueron una tormenta emocional para Camila. Intentaba concentrarse en sus estudios, en las tareas cotidianas, pero su mente siempre volvía a aquella conversación, a cómo Luis la había mirado, a la tensión que se había formado entre ellos. No podía negar que algo en su interior había despertado, algo que jamás pensó que podría sentir por alguien tan cercano como su primo. Una tarde, mientras estaba en su habitación, Camila decidió que necesitaba hablar con alguien. Aunque su madre, Isabel, siempre había sido su mayor apoyo, no podía contarle esto. El miedo a ser juzgada y a decepcionar a su madre era demasiado grande. Pero necesitaba una salida, una manera de liberar todo lo que estaba sintiendo sin temor a las consecuencias. Tomó su teléfono y llamó a su mejor amiga, Carolina. Carolina siempre había sido la persona a la que Camila recurría en momentos difíciles, y aunque esta vez el tema era delicado, sentía que podía confiar en ella. «Hola, Caro. Necesito hablar contigo», dijo Camila en cuanto Carolina respondió. «¿Qué pasa? Te noto rara. ¿Todo está bien?», preguntó Carolina, notando la seriedad en la voz de su amiga. Camila dudó por un momento, pero finalmente decidió que debía sincerarse. No podía seguir guardándose todo para sí misma. «Es sobre Luis, mi primo. Algo raro ha estado pasando entre nosotros, y no sé cómo manejarlo», dijo, con la voz temblorosa. Carolina guardó silencio por un momento antes de responder con preocupación. «¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando entre ustedes?». Camila respiró hondo antes de continuar. «Hace unas semanas vino a visitarme, y desde entonces ha habido una tensión extraña entre nosotros. Es como si hubiera algo más que simple amistad, y no sé qué hacer». Carolina se quedó en silencio unos segundos más, intentando procesar lo que Camila le estaba contando. «Camila, entiendo que estés confundida, pero necesitas ser muy cuidadosa con esto. Luis es tu primo, y si permites que las cosas sigan así, podrías arrepentirte después». «¿Has hablado con él sobre esto?», preguntó Carolina con un tono firme pero comprensivo. «Sí. Intenté ponerle un alto, pero él sigue insistiendo. Dice que siente algo por mí y no sé cómo reaccionar. Siento que todo se está saliendo de control», respondió Camila, con el corazón acelerado. Carolina suspiró al otro lado de la línea. «Tienes que ser fuerte, Camila. Sé que no es fácil, pero debes cortar esto antes de que se complique más. Lo que está sucediendo no está bien y sabes que, si sigues adelante, podrías herir a muchas personas, incluida tú misma». Camila asintió, aunque sabía que Carolina no podía verla. Sabía que su amiga tenía razón, pero el conflicto interno seguía ahí. Y aunque intentaba ignorarlo, las palabras de Luis seguían rondando en su mente. Los días pasaron lentamente para Camila, cada uno más complicado que el anterior. A pesar de los consejos de Carolina y su propia determinación de alejarse de Luis, la situación no había mejorado. Cada vez que pensaba en él, la confusión la abrumaba. No podía entender cómo había llegado a este punto, y mucho menos cómo debía manejarlo. Una tarde, mientras estaba sola en casa, el teléfono de Camila sonó. Al ver el nombre de Luis en la pantalla, su corazón dio un vuelco. Dudó por unos segundos antes de decidir si contestar o no, pero finalmente, impulsada por una mezcla de curiosidad y nerviosismo, respondió la llamada. «Hola, Camila», dijo Luis al otro lado de la línea, su voz tranquila,
como si no hubiera pasado nada entre ellos. «Hola, Luis», respondió ella, intentando sonar neutral, aunque su mente estaba llena de preguntas. «He estado pensando mucho en lo que hablamos la última vez. Sé que esto es complicado para ti, pero no puedo evitar sentir lo que siento. Y sé que tú también lo sientes, aunque intentes negarlo», dijo Luis, su voz cargada de convicción. Camila sintió como sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono. Sabía que lo correcto era terminar esa conversación, pero las palabras de Luis la mantenían atada, como si una parte de ella quisiera seguir escuchándolo, aunque supiera que era peligroso. «Luis, no podemos seguir con esto. Somos familia, y lo que estás diciendo no está bien», respondió ella, con la voz temblorosa, pero intentando mantenerse firme. Luis guardó silencio por un momento, y cuando volvió a hablar, su tono era más suave, casi suplicante. «Camila, solo quiero que hablemos sin presiones. No te estoy pidiendo nada más que eso. Solo quiero verte y aclarar las cosas. No quiero que las cosas terminen de esta manera», dijo él. Camila sintió una lucha interna. Parte de ella sabía que debía cortar todo contacto con él, pero otra parte, la parte más vulnerable, sentía que necesitaba tener una última conversación para ponerle fin de una vez por todas. «Está bien, hablemos, pero solo para aclarar las cosas. No quiero que malinterpretes esto», dijo finalmente, tomando una decisión que, en el fondo, sabía que podría complicar aún más las cosas. Quedaron en verse esa misma tarde en un café cercano. Camila sabía que, aunque sus intenciones eran claras, había algo en su interior que seguía sin resolverse. La confusión y el deseo seguían latentes, aunque ella intentara negarlo. Camila llegó al café antes que Luis, nerviosa y ansiosa por lo que estaba a punto de suceder. Se sentó en una mesa en la esquina, lejos de las miradas curiosas, y esperó. Su mente no dejaba de darle vueltas a todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Sabía que esta conversación sería decisiva. Pocos minutos después, Luis llegó y se sentó frente a ella, con una sonrisa que intentaba parecer relajada, pero que no podía ocultar la tensión que también sentía. «Gracias por venir», dijo Luis, mientras se acomodaba en la silla. Camila lo miró, intentando no dejarse llevar por la confusión que sentía. «Luis, estamos aquí porque necesito dejar las cosas claras. Esto tiene que terminar. No podemos seguir así». Luis la observó en silencio por unos segundos, antes de inclinarse ligeramente hacia ella. «Camila, sé que todo esto es difícil, pero lo que siento por ti no va a desaparecer solo porque lo digas. Sé que también sientes algo. No puedes negarlo», respondió él con la voz baja pero cargada de emoción. Camila sintió que su corazón latía con fuerza. Luis estaba exponiendo abiertamente lo que ella misma había intentado ignorar. Y aunque quería ser firme, la realidad de sus emociones era mucho más complicada de lo que había imaginado. «Luis, no podemos hacer esto. Somos primos, y si seguimos adelante, vamos a destruir muchas cosas. No quiero arruinar nuestra relación familiar, ni herir a nadie más», dijo Camila con la voz quebrada. Luis asintió lentamente, pero su mirada no cambió. Había algo en su insistencia que la desarmaba, una mezcla de deseo y desesperación que la hacía dudar de su propia resolución. «Lo sé, pero no puedo simplemente apagar lo que siento, y sé que, aunque intentes esconderlo, también lo sientes. Camila, no podemos seguir fingiendo que esto no está pasando», dijo Luis mirándola fijamente. Camila sintió una mezcla de emociones intensas. Sabía que debía alejarse, que debía poner fin a esto, pero cada vez que lo intentaba, algo la detenía. Sabía que, si no tomaba una decisión ahora, las cosas podrían complicarse aún más. Finalmente, respiró hondo y tomó una decisión que sabía que sería difícil, pero necesaria. «Luis, no puedo seguir así. Esto se acaba hoy. No podemos seguir viéndonos.
ni hablando de esta manera. Es lo mejor para los dos, dijo ella con la voz firme, aunque su corazón dolía al decir esas palabras. Luis la miró, sorprendido por la firmeza en su tono, pero asintió lentamente, comprendiendo que Camila había tomado una decisión de la que no se echaría atrás. Está bien, Camila. Si eso es lo que quieres, lo respetaré. Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase, dijo él, antes de levantarse y marcharse del café. Camila lo observó salir, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que el dolor fuera menor. Después de la confrontación en el café, Camila sintió una mezcla de alivio y vacío. Había puesto fin a la situación con Luis, pero eso no significaba que sus emociones desaparecieran de inmediato. El vínculo que habían compartido, aunque inapropiado, había despertado sentimientos complejos en ella que ahora no sabía cómo manejar. Los días que siguieron estuvieron marcados por una creciente sensación de soledad. Luis dejó de contactarla, tal como había prometido, y Camila hizo todo lo posible por mantenerse ocupada. Se sumergió en sus estudios, trató de recuperar el ritmo de su vida diaria y evitó cualquier mención de su primo en las conversaciones con su familia. Pero la ausencia de Luis era más palpable de lo que había esperado. Aunque sabía que la distancia era lo mejor para ambos, no podía evitar sentir que algo importante había quedado atrás. Una tarde, mientras paseaba por el parque, Camila se dio cuenta de que lo que más la perturbaba no era solo haber cortado la relación con Luis, sino el hecho de que se había permitido llegar tan lejos. Se sentía culpable por no haber sido lo suficientemente fuerte desde el principio, por haber dejado que sus emociones tomaran el control. Había traicionado su propia moral, y aunque la relación con Luis no se había consumado de manera física, la tensión emocional había sido lo suficientemente profunda como para dejar cicatrices. Camila sabía que debía enfrentarse a esos sentimientos si quería seguir adelante, pero el miedo al juicio de los demás y, sobre todo, a sí misma, la paralizaba. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno donde podía pretender que nada había pasado y otro donde debía confrontar la verdad de lo que había sentido. A pesar de haber cortado todo contacto con Luis, Camila no podía seguir adelante sin sentirse abrumada por la culpa. Cada vez que veía a su madre, sentía una punzada en el pecho, como si estuviera ocultando un secreto demasiado grande. Sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Finalmente, una noche, decidió que debía hablar con Isabel, aunque no sabía cómo comenzar la conversación. Su madre siempre había sido su confidente, pero esta vez la situación era demasiado delicada. ¿Cómo le contaría lo que había pasado? ¿Cómo le explicaría que había sentido algo por su propio primo? Sentada en el sofá, con el corazón latiendo rápido, Camila miró a su madre, que hojeaba tranquilamente una revista. La tranquilidad de Isabel era lo que más le dolía, porque sabía que estaba a punto de romper esa paz. «Mamá, necesito hablar contigo. Es algo importante», dijo Camila, su voz apenas un susurro. Isabel levantó la vista y la miró con preocupación. Había notado que su hija estaba más callada de lo normal en las últimas semanas, pero había decidido no presionarla. Ahora, sin embargo, la seriedad en la voz de Camila la alertaba. «¿Qué pasa, hija? Sabes que puedes contarme lo que sea», respondió Isabel, dejando la revista a un lado. Camila tomó aire profundamente antes de comenzar. Sabía que no podía decirle todo. Algunos detalles eran demasiado dolorosos, pero también sabía que debía ser honesta hasta cierto punto. «Es sobre Luis. Hace unas semanas vino a casa cuando tú estabas durmiendo. Estuvimos hablando y desde entonces las cosas se pusieron raras entre nosotros. Él empezó a insinuar cosas que no deberían pasar entre primos. Yo intenté detenerlo, pero...» Camila se detuvo, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. «No lo manejé bien, mamá.
Dejé que las cosas se complicaran más de lo que debían. Isabel la miró en silencio, asimilando lo que su hija le estaba diciendo. Su expresión cambió de preocupación a sorpresa y luego a una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Luis te insinuó algo inapropiado?, preguntó Isabel, con la voz cargada de tensión. Camila asintió, sin poder sostener la mirada de su madre. Sabía que lo que estaba diciendo rompería algo en su relación familiar, pero también sabía que no podía seguir guardando el secreto. Sí, pero ya lo corté. Le dije que no podíamos seguir hablando de esa manera. Lo entiendo, y no quiero que las cosas se compliquen más, pero no podía seguir escondiéndotelo, dijo Camila, con lágrimas rodando por sus mejillas. Isabel permaneció en silencio durante unos segundos más, procesando la confesión de su hija. Había un dolor profundo en sus ojos, pero también una comprensión. Sabía que Camila había cometido un error, pero también que estaba intentando corregirlo. Camila, sé que esto debe haber sido muy difícil para ti. No sé qué decir ahora, pero me alegra que me lo hayas contado. Vamos a superar esto juntas, ¿de acuerdo? No quiero que lleves esta carga sola, respondió Isabel, acercándose para abrazarla. Camila se derrumbó en los brazos de su madre, sintiendo un alivio profundo al finalmente haber confesado lo que la había atormentado durante tanto tiempo. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero tener a su madre a su lado era el primer paso. Después de su confesión, Camila se sintió más ligera, pero también sabía que la situación con Luis no podía quedar en el olvido. Aunque había hablado con su madre y había puesto fin a lo que había ocurrido entre ellos, había otras personas involucradas. La familia era cercana, y Camila sabía que tarde o temprano alguien más descubriría lo sucedido. Isabel, aunque conmocionada por lo que Camila le había contado, decidió que lo mejor era abordar el tema con calma. No quería que la situación escalara y afectara a toda la familia, pero también sabía que no podía ignorar lo que había pasado. Luis debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Un fin de semana, durante una comida familiar, Isabel aprovechó un momento en que estaba a solas con Rosa, la madre de Luis, para abordar el tema de manera delicada. Rosa, necesito hablar contigo sobre algo serio. Es sobre Luis y Camila, comenzó Isabel con un tono serio pero tranquilo. Rosa la miró con curiosidad y preocupación. No estaba acostumbrada a ver a Isabel tan tensa, y eso la alertó de que algo importante estaba sucediendo. ¿Qué pasa? ¿Algo está mal con los chicos?, preguntó Rosa, su rostro mostrando una mezcla de confusión y preocupación. Isabel tomó aire profundamente antes de responder. Sabía que lo que estaba a punto de decir afectaría a la familia, pero también sabía que no podía quedarse callada. Camila me contó que Luis ha estado comportándose de manera inapropiada con ella. No quiero hacer un escándalo de esto, pero creo que necesitas saberlo. Es un tema delicado y prefiero que lo resolvamos en privado, pero quiero que estés al tanto de lo que está pasando. Rosa la miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luis siempre había sido un buen chico, alguien en quien confiaba completamente. La idea de que pudiera haber hecho algo inapropiado con su prima la dejó sin palabras por unos segundos. ¿Estás segura de esto, Isabel? No puedo creer que Luis haya hecho algo así, dijo Rosa, su voz temblando ligeramente. Isabel asintió, con una mirada seria pero comprensiva. Sabía que Rosa estaba en shock y no esperaba que aceptara todo de inmediato, pero también sabía que debía enfrentarlo. Lo sé, Rosa. Tampoco puedo creerlo, pero confío en lo que me ha dicho Camila. Solo te pido que hables con él, que aclaren lo que está pasando antes de que esto empeore, respondió Isabel, intentando mantener la calma. Rosa asintió lentamente, todavía procesando la información. Sabía que debía hablar con Luis, pero el miedo a lo que podría descubrir la paralizaba. Hablaré con él. No sé cómo manejar esto, Isabel, pero haré lo que sea necesario para resolverlo, dijo finalmente con una mezcla de dolor y determinación. La conversación terminó en silencio, pero el impacto de lo que se había dicho resonó en ambas.
Las repercusiones familiares no tardarían en llegar, y tanto Isabel como Rosa sabían que, a pesar de sus mejores esfuerzos, algo en la dinámica familiar había cambiado para siempre. Después de la conversación entre Isabel y Rosa, el ambiente familiar cambió drásticamente. Luis fue llamado a conversar con su madre en privado, y aunque Camila no estaba presente, podía sentir la tensión en el aire. Sabía que la verdad estaba comenzando a salir a la luz. Y aunque temía las repercusiones, también sabía que era necesario para poder seguir adelante. Rosa, después de asimilar lo que Isabel le había contado, decidió confrontar a Luis de inmediato. La decepción en su rostro era evidente cuando lo llamó a la sala de estar, cerrando la puerta detrás de ellos para tener una conversación seria. Luis, necesito que me digas la verdad. ¿Qué ha estado pasando entre tú y Camila?, preguntó Rosa, su voz cargada de preocupación y dolor. Luis, sorprendido por el tono grave de su madre, intentó mantenerse tranquilo, pero la presión lo desbordó rápidamente. «Mamá, no es lo que piensas. No pasó nada grave. Solo fue una confusión entre Camila y yo», respondió Luis, intentando minimizar la situación. Rosa lo miró con incredulidad, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Conocía a su hijo y sabía que algo más profundo estaba ocurriendo. «No trates de engañarme, Luis. Isabel me ha contado lo que Camila le dijo. Necesito saber la verdad. No quiero más mentiras. Esto es serio, y lo que hiciste no es un simple malentendido. ¿Qué te llevó a comportarte de esa manera con tu propia prima?», preguntó Rosa, su voz temblando por la mezcla de emociones. Luis se quedó en silencio durante unos segundos, sabiendo que no tenía forma de salir de esa conversación sin enfrentar la realidad. Había cometido un error grave, y aunque había intentado justificarlo en su cabeza, sabía que su madre no lo aceptaría. «Yo no sé qué me pasó, mamá. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Sé que lo que hice estuvo mal, pero no puedo explicarlo. Camila y yo siempre fuimos cercanos, y de alguna manera...». Esos sentimientos se confundieron, confesó Luis, con la cabeza baja, sintiendo la vergüenza y el peso de sus acciones. Rosa, al escuchar la confesión de su hijo, se llevó las manos a la cabeza. El dolor en su pecho era profundo, no solo por lo que Luis había hecho, sino porque sabía que la relación entre las dos familias nunca sería la misma. «Luis, tienes que entender lo grave que es esto. Has puesto en peligro no solo tu relación con Camila, sino la de toda nuestra familia. Tienes que disculparte con ella y con Isabel, y asumir la responsabilidad de lo que hiciste. No podemos simplemente fingir que esto no pasó», dijo Rosa con la voz firme. Luis asintió lentamente, sabiendo que no tenía otra opción. Había arruinado algo precioso, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Después de la conversación con su madre, Luis decidió que lo mejor sería enfrentarse a Camila de inmediato. Sabía que debía disculparse y aclarar todo lo sucedido antes de que la situación se complicara más. Aunque estaba nervioso, entendía que era lo correcto. Camila, por su parte, estaba en su habitación cuando escuchó el sonido del teléfono. Cuando vio que era Luis, una mezcla de ansiedad y resignación la invadió. No quería hablar con él, pero también sabía que debían resolver las cosas de una vez por todas. «Camila, necesito verte. Por favor, quiero hablar contigo, cara a cara», dijo Luis, su voz sonando más seria de lo habitual. Camila dudó por un momento, pero finalmente aceptó. Sabía que no podía evitar este encuentro para siempre, y si realmente iban a seguir adelante como familia, debían poner fin a todo lo que había pasado. Se encontraron en el mismo café donde habían tenido su conversación anterior. El ambiente entre ellos era tenso, pero esta vez, Luis no intentó acercarse de manera inapropiada. Había algo diferente en su actitud, una seriedad y arrepentimiento que Camila no había visto antes.
Gracias por venir, Camila. Quiero empezar diciendo que lo siento mucho. Me equivoqué gravemente y no quiero que pienses que lo que hice fue justo o que tiene alguna excusa, dijo Luis con la mirada fija en la mesa. Camila lo observó en silencio durante unos segundos antes de responder. Había esperado este momento, pero ahora que estaba aquí, no sabía exactamente qué decir. Luis, te agradezco que me pidas disculpas, pero lo que hiciste fue muy serio. Me pusiste en una posición muy difícil, y lo sabes. Somos familia, y lo que pasó no puede volver a suceder, dijo Camila, intentando mantener la calma. Luis asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Lo sé, y no quiero que pienses que esto fue culpa tuya. Yo me equivoqué, fui yo quien cruzó los límites. Sé que lo arruiné todo y estoy dispuesto a aceptar las consecuencias. Solo quiero que sepas que lo siento de verdad y que haré lo que sea necesario para arreglar las cosas, respondió Luis, su voz llena de arrepentimiento. Camila sintió una mezcla de emociones. Por un lado, el alivio de escuchar a Luis aceptar su responsabilidad, pero por otro lado, el dolor de saber que, aunque él estuviera arrepentido, la relación entre ambos había cambiado para siempre. Luis, te perdono, pero no puedo olvidar lo que pasó. Vamos a necesitar tiempo para sanar. Y no sé cómo serán las cosas de ahora en adelante, pero espero que puedas entender que necesito distancia por un tiempo, dijo ella, con la voz suave pero firme. Luis asintió lentamente, sabiendo que no podía pedirle más. Lo entiendo, Camila, y respetaré lo que decidas. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para lo que necesites, aunque ahora lo mejor sea que mantengamos nuestras distancias, respondió con la voz resignada. Con esas palabras, la conversación llegó a su fin. Ambos sabían que el perdón no significaba que todo volvería a ser como antes. Había una grieta en su relación que no se podía ignorar, pero también entendían que este era el primer paso hacia la sanación, aunque fuera un proceso largo y doloroso. Después de su conversación con Luis, Camila sintió que, aunque la situación seguía siendo dolorosa, al menos había comenzado a cerrar una etapa. La herida seguía abierta, pero ahora podía empezar a sanar poco a poco. Sabía que su relación con Luis nunca volvería a ser la misma, y que la dinámica familiar había cambiado para siempre, pero también entendía que con el tiempo, las cosas podrían encontrar un nuevo equilibrio. Las semanas que siguieron fueron tranquilas para Camila. Luis mantuvo su distancia, cumpliendo con su promesa de no interferir más en su vida. Ella, por su parte, se concentró en retomar sus estudios y su rutina diaria, encontrando en esas pequeñas tareas un refugio para su mente. Sabía que el proceso de recuperación no sería fácil, pero también sabía que con el apoyo de su madre y de sus amigos podría salir adelante. Un día, mientras estaba en la cocina preparando la cena con su madre, Isabel decidió abordar el tema nuevamente, pero desde un lugar de apoyo y comprensión. Camila, he estado pensando mucho en lo que pasó con Luis. No fue fácil para ninguno de los dos, pero estoy orgullosa de ti por haber sido honesta y por enfrentarlo con madurez, dijo Isabel, mirándola con una sonrisa suave. Camila sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de su madre. Había temido tanto decepcionarla, pero ahora entendía que Isabel solo quería lo mejor para ella. Gracias, mamá. Ha sido difícil, pero no podría haberlo hecho sin tu apoyo. No sé qué habría hecho si no te lo hubiera contado, respondió Camila, con la voz cargada de gratitud. Isabel asintió, acercándose para abrazar a su hija. Lo importante es que estás bien ahora y que podemos seguir adelante. Las cosas cambiarán, pero lo superaremos juntas, como siempre lo hemos hecho, dijo Isabel con firmeza. Camila sonrió, sintiendo que, aunque aún tenía un largo camino por delante, el apoyo de su madre era suficiente para enfrentar lo que viniera. El tiempo pasó, y aunque las heridas emocionales seguían presentes, Camila comenzó a sentir que finalmente estaba encontrando su camino nuevamente.
Después de la conversación con Luis y de haber puesto fin a lo que había sucedido entre ellos, la vida lentamente empezó a recuperar su ritmo, aunque no sin desafíos. Camila sabía que el proceso de sanación sería largo y que la relación con su primo, así como con el resto de la familia, nunca sería la misma. Sin embargo, estaba decidida a reconstruir su vida con fuerza y dignidad. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la dinámica familiar también fue ajustándose. Luis, por su parte, había aceptado que lo mejor era mantenerse a distancia y respetar el espacio de Camila. Ambos coincidían en reuniones familiares, pero las interacciones entre ellos eran mínimas, casi inexistentes. Una nueva normalidad se había establecido, y aunque Camila todavía sentía incomodidad al estar cerca de él, sabía que este era el camino necesario para seguir adelante. Isabel, por otro lado, fue un apoyo constante para su hija. Aunque nunca mencionaba directamente lo que había sucedido, Camila sentía el respaldo incondicional de su madre en cada conversación, en cada gesto de cariño. La relación entre ambas se fortaleció con el tiempo, y Camila se sentía agradecida de tener a alguien en quien confiar tan profundamente. Un día, mientras Camila paseaba por el centro comercial, encontró inesperadamente a Carolina, su amiga de confianza. Habían estado ocupadas con sus propias vidas, y aunque se mantenían en contacto, hacía tiempo que no se veían en persona. «Camila, hace siglos que no te veo», exclamó Carolina, abrazándola con fuerza. Camila sonrió, aliviada de ver a su amiga. Sabía que Carolina había sido un pilar importante durante los momentos más difíciles, y verla de nuevo le recordó lo lejos que había llegado desde aquellos días de incertidumbre. «¿Caro? Sí. ¿Ha pasado mucho tiempo?» «¿Cómo estás?», respondió Camila, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud por el reencuentro. Ambas decidieron sentarse a tomar un café y ponerse al día. Mientras hablaban de sus trabajos, estudios y la vida en general, Carolina, siempre perceptiva, notó que Camila parecía estar en un lugar emocionalmente más estable que la última vez que hablaron. «Te noto más tranquila, Cami. ¿Cómo ha estado todo desde la última vez que hablamos de... ¿Ya sabes lo de Luis?», preguntó Carolina con un tono suave pero directo. Camila tomó un sorbo de su café y asintió lentamente. Sabía que eventualmente la conversación tocaría ese tema, pero ahora se sentía más preparada para hablar de ello sin el dolor inmediato que antes la consumía. «Sí, ha sido difícil, pero siento que finalmente estoy dejando todo atrás. Luis y yo mantenemos nuestras distancias, y aunque no es fácil estar en las mismas reuniones familiares, lo estoy manejando mejor. Me he enfocado en mí misma, en mis estudios y en la gente que realmente me apoya, como tú», dijo Camila con una sonrisa sincera. Carolina la miró con admiración. Sabía lo difícil que había sido para Camila superar esa situación, pero ver la fuerza con la que había logrado enfrentar todo la llenaba de orgullo. «Me alegra mucho escucharlo, Cami. Sabes que siempre estaré aquí para ti, en lo que necesites. Has sido increíblemente fuerte, y aunque las cosas no han sido fáciles, has salido adelante como una campeona», respondió Carolina con una sonrisa cálida. La conversación continuó, y ambas amigas compartieron risas, recordando los viejos tiempos y haciendo planes para el futuro. Era un recordatorio para Camila de que, a pesar de los momentos oscuros, siempre había luz al final del túnel, y que el apoyo de las personas que realmente la querían era su mayor fortaleza. Con el tiempo, Camila comenzó a darse cuenta de que estaba aprendiendo a vivir con las cicatrices emocionales del pasado. Aunque nunca olvidaría lo que había sucedido con Luis, había logrado encontrar una manera de dejarlo atrás sin que eso definiera quién era o hacia dónde se dirigía. Se sumergió en sus estudios, alcanzando logros que antes no pensaba que pudiera obtener debido al estrés emocional que había vivido. Isabel también notó el cambio en su hija. Camila estaba más enfocada, más motivada y, sobre todo, más feliz.
Cada vez que la veía estudiar en su habitación o reírse con sus amigas por teléfono, Isabel sentía que su hija había encontrado la paz que tanto necesitaba. Aunque el tema de Luis nunca se discutía abiertamente en la familia, había una comprensión tácita de que todos habían aprendido algo de la experiencia. Un día, mientras compartían la cena, Isabel decidió tocar un tema que había estado rondando en su mente desde hacía tiempo. Cami, he notado lo bien que te estás recuperando. Estoy muy orgullosa de ti y sé que las cosas han sido difíciles, pero has manejado todo con una madurez impresionante, dijo Isabel, mirándola con una sonrisa llena de orgullo. Camila se sonrojó levemente, sintiendo el calor de las palabras de su madre. Era raro escuchar elogios tan abiertos, pero sabía que Isabel lo decía desde el fondo de su corazón. Gracias, mamá. No podría haberlo hecho sin ti. Tu apoyo ha sido lo más importante para mí en todo este proceso. No sé qué habría hecho si no hubieras estado ahí cuando más lo necesitaba, respondió Camila, con una mirada agradecida. Ambas compartieron un momento de silencio, lleno de complicidad y cariño. La relación entre madre e hija se había fortalecido, y Camila sabía que, pase lo que pase en el futuro, siempre podría contar con Isabel. Con el tiempo, Camila se dio cuenta de que había cerrado un capítulo importante en su vida. Las experiencias que había vivido la habían hecho más fuerte, más consciente de sus límites y más protectora de su propio bienestar. Sabía que había tomado las decisiones correctas y, aunque las cicatrices emocionales seguían ahí, ya no sentía el mismo dolor al pensar en lo que había pasado. Luis y ella habían logrado mantener una relación cordial, aunque distante. Las reuniones familiares eran menos tensas y, aunque nunca volvieron a ser cercanos, había una sensación de paz en la nueva dinámica. Ambos sabían que lo mejor era mantener la distancia, pero también entendían que la vida debía seguir adelante, sin resentimientos ni culpas. Isabel, por su parte, continuó siendo un pilar fundamental en la vida de Camila. La conexión entre madre e hija se había vuelto inquebrantable, y ambas sabían que, sin importar los desafíos que enfrentaran, siempre estarían ahí, la una para la otra. Camila, al mirar hacia el futuro, sentía que tenía el control de su vida nuevamente. Sabía que, aunque el pasado no se podía cambiar, había aprendido valiosas lecciones que la guiarían en el camino por delante. Estaba lista para enfrentar cualquier cosa, con una confianza renovada y una determinación que no había sentido en mucho tiempo. El futuro estaba lleno de posibilidades, y Camila estaba lista para aprovechar cada una de ellas.